Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en la porción, o la para allá que habíamos definido como la hora ha llegado. En hebreo, va allá, llegó la hora, que inicia en el capítulo 17. Es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan de Yeshua? Dice, Padre, la hora ha llegado. Esta frase es muy importante porque el Evangelio gira, como una puerta gira sobre sus bisagras, el Evangelio gira sobre esta hora. La hora está por venir siempre, hasta el capítulo 17, donde en la oración Yeshua dice, Padre, la hora llegó. Y en adelante, que es el capítulo 18, que es lo que toca hoy, hasta el 16, que es esta porción, vemos en qué consiste la hora. Llegó la hora de la cruz, la hora del juicio, la hora de la gloria, va a decir el Evangelio de Juan, la hora de pasar al Padre, la hora de volver a las moradas, a volver de donde vino, ¿sí? El Verbo. Entonces acá la hora ha llegado, tiene un sentido espiritual y profundo en el Evangelio de Juan. Y Yeshua se nos pinta en este Evangelio como consciente de esa hora, como que está preparándose para esa hora y que esa hora no lo toma desapercibido, desatento o por sorpresa. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 18, las actitudes de Yeshua son de alguien que está preparado. Así se nos pinta en el Evangelio. Tenemos que entender que hay un porqué, hay un mensaje en el Evangelio, hay una narrativa en el Evangelio, para, ya lo hemos hablado, para un público en un tiempo específico. Esas personas, esa congregación, ese grupo de congregaciones que van a recibir de primera mano el Evangelio de Juan, necesitan, según el autor del Evangelio, ver a Yeshua de determinada manera. Entre otras cosas, ver a un Yeshua que está en control, que sabe, ¿sí? Sabe discernir los tiempos y sabe que su hora va a venir y ahora finalmente la hora llegó. Vamos entonces a encarar Juan 18, vamos a leer versículos que son relativamente conocidos y vamos a leer versículo 1 a versículo 18 del capítulo 18. Dice así, habiendo dicho Jesús estas cosas, y esto se refiere a los capítulos anteriores, a toda esta narrativa del capítulo 13 al 17, las enseñanzas, los discursos de Yeshua, salió Yeshua con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así que Judas llegó Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. Ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Al decirle Jesús, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Volvió pues a preguntarles a quién buscan. Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Luego los soldados, los capitanes y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y atándolo, lo condujeron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote, aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pero hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Bueno, hasta ahí nomás, ¿sí? Ya vamos a seguir. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces el relato de... el Evangelio se había congelado en la última cena. ¿Sí? La parte histórica se congela en la última cena y vienen los mensajes, Juan 14, Juan 15, Juan 16, ¿se acuerdan?
no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Juan 14, Juan 15, yo soy la vid verdadera, ¿sí? El discurso de Juan 16, confiad, yo he vencido al mundo, bueno, todas esas, el Espíritu Santo que iba a venir, la oración sacerdotal de Juan 17, todo eso es un bloque que hace congelar la parte histórica del Evangelio. El Evangelio se congela en que preparan una cena, ¿se acuerdan? Con Pedro y Juan, ¿a dónde hacemos la cena? Bueno, sigan, cuando lleguen a la ciudad, va a haber un hombre con un cántaro, los va a llevar a tal parte de la ciudad. Bueno, ese lugar aparentemente era el barrio esenio de la ciudad. Los esenios, que eran muchos solteros, célibes, cargaban los cántaros, porque las mujeres no estaban a veces en sus comunidades y cargar agua era una tarea de mujer, porque tienen más fuerza, obviamente, tienen más músculo que nosotros. Entonces, ver a un hombre con un cántaro era raro, ver a una mujer con cántaro era normal, por eso era una señal, si no, no se entiende, o sea, si todos andaban con cántaro. Pero bueno, se han hecho excavaciones, se ha encontrado vestigios de un barrio esenio, un barrio de uno de estos grupos, ya vamos a hablar de que había en Jerusalén en el tiempo de Yeshua, estos grupos políticos religiosos, y se especula que Yeshua tuvo su última cena en el aposento alto, en el barrio esenio, se encontró la puerta esenia, la puerta del muro de la ciudad, llamada por Josefo la puerta de los esenios, y esto es importante, lo traigo a colación porque al final vamos a estar trabajando en la cronología de estos días, y hay una hipótesis que tiene que ver con esto. El contacto de Yeshua con los esenios tiene fuertes indicios en la Biblia. Juan el Bautista tiene toda la cara de tener una actitud de esenio, una postura de esenio, y haber estado en contacto con los esenios porque se va al desierto. Y Yeshua de hecho aparece en el desierto enseñando, donde estaban muchos esenios retirados. Lo sabemos por Qumran, donde ellos estaban de alguna forma alejándose de Jerusalén, a la cual de alguna forma condenaban el templo, la corrupción, etc. Y Yeshua también va a condenar el templo, y Yeshua va a limpiar el templo, ¿se acuerdan del azote de cuerdas? ¿No? Y es una de las acusaciones que Yeshua va a recibir, que de testigos falsos, sí, este va a destruir el templo y va a construirlo en 3 días, este no sé qué, bueno, tiene que ver con eso, que era, para la clase sacerdotal, era muy serio. Si alguien amenazaba al templo, sería lo que hoy dice, bueno, una amenaza terrorista. Habló de destruir el templo, amenaza terrorista. Pero bueno, antes de llegar a esos puntos, vemos que el relato es un relato que tiene muchos tintes geográficos, que nos habla de un testigo ocular. Si esto es la fuente de este relato, la fuente, el origen, no quien lo escribió, sino la fuente, el que pasó la información de gran parte de lo que estamos leyendo, es el discípulo amado. El discípulo amado es alguien que está asociado a la ciudad de Jerusalén, que la conoce, que conoce al sumo sacerdote, como acabamos de leer, era conocido el sumo sacerdote, y nos dice que Yeshua cruza el torrente de Cedrón y va a un huerto del otro lado, ¿sí? Entre Jerusalén, que está en un monte, y el monte de los Olivos hay un valle donde pasa un torrente, o sea, un arroyo estacional, que a veces está seco, a veces tiene agua, que es el torrente de Cedrón, que está hasta el día de hoy, se llama así. Entonces, esto es un dato geográfico fuerte. No está diciendo que fueron para acá y para allá, está diciendo la ruta, desde el barrio esenio, que estaba al otro lado, al sudoeste, ahora están yendo al sudeste. Está haciendo una trayectoria oeste-este, atravesando el torrente de Cedrón, que hoy en día se puede visitar. Entonces, van a un jardín. No dice que es Getsemaní, dice que es un jardín, otros van a decir que es un huerto. Se está refiriendo a ese parque, ese lugar público, donde sí sabemos que había algunas grutas, algunas cuevas, y sabemos que Yeshua era asiduo a pasar la noche en cuevas. No era algo anormal. Los peregrinos que venían de Galilea a Judea pasaban 3 o 4 días de caminata, 3 mínimo, y hacían noche en esos refugios, que eran como cuevas o refugios de montaña. Entonces, dice el texto de los evangelios que Yeshua en esta última semana enseñaba en el templo durante el día y a la noche se retiraba. No dormía en la ciudad. Muchos ven en esto una cuestión de seguridad. Él quería estar en control y que no vinieran y lo encontraran fácilmente en la ciudad. Entonces se retiraba a un escondite que podría ser este lugar, ¿sí? Getsemaní. De hecho, leemos que Judas, que conoce el lugar, porque sabían ir, porque habían estado esos días, ¿sí? ¿Se acuerdan que Yeshua tiene la cena en Betania? ¿Se acuerdan de la cena en Betania donde María lo unge? El perfume que se podía vender por 300 denarios. Bueno, de ahí hasta la cruz hay una cronología. Y ahí cerca de Betania está Getsemaní.
porque Betania estaba del Monte de los Olivos cruzando, yendo para el otro lado. Entonces, de un lado del Monte de los Olivos estaba Getsemaní y del otro lado del monte estaba Betania, muy cerca. Entonces, ese era el camino de los que venían del este, o de los que venían del norte por el camino del río Jordán. Ahí sí lo pueden ver. Del norte bajando por el río Jordán, estábamos en Galilea, se podía bajar por la montaña, en verano se bajaba por la montaña porque era más fresco, en invierno o en primavera se podía bajar más recto, bordeando el río Jordán, y después había que subir de Jericó, ¿sí? Pasar por Jericó y subir hasta Jerusalén, y ese camino llevaba por el Monte de los Olivos. Por eso la entrada triunfal de Yeshua es por ahí, porque venía del lado de Jericó. Entonces llega a la ciudad y ese Getsemaní era un lugar conocido y paso medio como obligado. Llega la turba con Judas, con los alguaciles, es gente del templo. El templo tenía como policía, seguridad privada del templo, ¿no? Algunos soldados también. La Guardia Suiza. La guardia judía, o la guardia de Jerusalén. Llegan, y acá tenemos los indicios. Dice, Yeshua sabía todas las cosas. Sabía que venía esta turba. Y esto es parte del relato. Este evangelio nos quiere decir que Yeshua está en control de la situación, está por arriba. Entonces él ya no le sorprende que viene una multitud y que viene Judas. Pues ya le había dicho lo que vas a hacer a lo pronto, Judas, ¿sí? Y acá aparece Judas Iscariote. Especulamos un poco entre qué significa Iscariote. Puede ser que es alguien de la ciudad de Keriot, que es una ciudad de Judá. Entonces sería el único de la tribu de Judá, de los 12 discípulos. Y esto podría ser que al no ser Galileo hubiera alguna rispidez, alguna diferencia de idiosincrasia. Otros dicen que Iscariote tiene que ver que es el hombre del puñal, o los sicarios, que eran una clase de matones que pertenecían al grupo de los celotes, que eran nacionalistas judíos que querían expulsar a Roma. Entonces dijeron, bueno, Judas entregó a Yeshua para que Yeshua de alguna forma se rebelara, para forzarlo a Yeshua a rebelarse, para que usar sus poderes, para que no caer preso, y se arma un caos, se arma una rebelión, los celotes acompañan a Yeshua y se arma la trifulca y todos contentos. Bueno, ese pensamiento estaba. Barrabás era uno de ellos. Barrabás estaba preso, después va a salir. Había estado en una sedición, y había matado a una persona. Entonces, había gente de este estilo, sobre todo los llamados celotes. 30 años después lo van a lograr una revolución, una rebelión contra los romanos, va a terminar muy mal. Pero acá está Judas comandando este grupo. Llegan de noche y Yeshua se adelanta, dice: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret posiblemente sea el nombre más real de Yeshua. Jesús Nazareno fue quizás el nombre más escuchado. Así le decían los otros a Yeshua, ¿sí? No los 12, no los que después escriben y le dicen: Señor, Hijo de Dios, Dios mío y Señor mío. No, la gente, ¿cómo le decía? Muy posiblemente Jesús Nazareno. El nombre y de dónde viene. Sobre todo porque no era de Judá. Entonces era un personaje. ¿Qué pasa? ¿Qué es un Galileo? Y vamos a hablar de esto enseguida con Pedro. ¿Qué es un Galileo? Un Galileo es un provinciano. O sea, ¿qué es un Galileo en Jerusalén? Es un provinciano, habla medio mal, es más brutón, es alguien más del trabajo físico, alguien más valiente, más de la cuestión física, pero intelectualmente está en un escalón más abajo, más rústico, menos ilustrado. Ahora, esto es una caricatura, no es la realidad, es una tendencia, si se quiere. Pero bueno, los fariseos, por ejemplo, ellos iban a Galilea a enseñar. Había rabinos en Galilea, pero difícilmente un rabino en Galilea fuera muy escuchado en Judea. Había una cuestión ahí de centro y periferia, ¿no? De capital e interior. Eso estaba. Y un Galileo era un Galileo. Es verdad que había un acento, hablaban un poco diferente, influencias, digamos, geográficas. Y dice que cuando le dicen: buscamos a Jesús Nazareno, y Yeshua dice: yo soy. Y las personas caen. Y esto pasa 2 veces: yo soy. Esto nos lleva a pensar si realmente Yeshua hablaba de esta manera. El verbo, o sea, yo soy, en hebreo no se utiliza. No se dice yo soy. No se usa el verbo en presente. Es en pasado o futuro. Y esta expresión tiene una connotación de conectar con yo soy el que soy, o seré el que seré, que está en Éxodo. Pero es una palabra de autoridad. Porque el único que es Dios. El resto somos seres mortales.
Ahora acá el Evangelio nos pinta un Yeshua que conoce todas las cosas y que dice yo soy. Ahora lo llamativo es que si uno revisa todo el Evangelio, encuentra que el Evangelio de Juan es un Evangelio donde se utiliza mucho la palabra yo y la palabra soy. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra yo, que indica una autorreferencia. ¿Sí? No es que solamente Yeshua usaba la palabra yo. Puede usar otras personas en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 31 veces la palabra yo, Marcos 18 veces, Lucas 23 veces, pero en Juan 142 veces. Muchas más que todos los otros evangelios juntos. 31 Mateo, 18 Marcos, 23 Lucas y Juan 142. La mayoría de estas referencias están en los discursos de Yeshua. Yo soy la luz del mundo, yo he venido, yo con mi Padre, etcétera, etcétera. Yo soy el pan de vida. Entonces, está claro que acá el yo y el soy, fíjense, por ejemplo, el soy, en griego, digamos, ¿sí? Estamos hablando de palabras griegas que serían traducidas como soy. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo que usar la palabra hebrea. Soy, el verbo, 14 veces en Mateo, en Marcos 5 veces, en Lucas 16 veces, pero en Juan 54 veces. ¿Sí? 54 veces. Siempre lo usa más que todos los otros evangelios sumados. Entonces hay un fuerte énfasis individualista. El Evangelio de Juan nos presenta a Yeshua, a él solo. Yeshua y solo Yeshua. Y un Yeshua que habla mucho de sí mismo. Y esto lo tenemos que entender en términos de narrativa. ¿Sí? ¿Será que Yeshua hablaba así? Quizás en nuestra época sería más normal. En la época de Yeshua hablar así sería algo medio raro. Sería como diciendo, este vino del siglo XX, o sea, vino del siglo XXI. Estamos en un contexto actual de mucho individualismo. Cada uno tiene sus redes, todo, su imagen, una cuestión muy individual. Se valora la individualidad. Es más, se exige que haya individualidad. No tenés Facebook. No tenés Instagram. ¿Quién sos? ¿Cómo te puedo escanear si no sé por las redes quién sos? Entonces, hay una demanda de individualidad. En esa época, y en Israel más todavía, era un signo de arrogancia. La sociedad de Israel siempre fue muy colectiva, siempre fue el nosotros, siempre fue el Israel, no la persona. Acuérdense que los profetas de Israel no dicen yo digo porque yo escuché. No, así dice el Señor. El Señor, la boca de Jehová habló. Entonces, quizás esta exageración del yo, del soy, esta presentación de un Yeshua individualista, tiene que ver con la narrativa y con la necesidad de presentar a Yeshua frente a un escenario donde hay otros reclamando esta admiración, esta centralidad. Y vamos a ver, Yeshua va a polarizar con Pilatos en este relato. Ya enseguida lo vamos a ver. Va a polarizar con Pilatos, va a polarizar con Roma y va a polarizar por elevación indirectamente con el emperador. Cuando se escribe este evangelio, posiblemente estaba el emperador Domiciano, que se hacía llamar Señor y Dios, que había sido divinizado en vida. Los emperadores eran divinizados, no sé si ustedes sabían. Los emperadores romanos eran divinizados después de que morían. Bueno, este ya en vida se diviniza. Entonces, para que un personaje, un judío del siglo I, un Galileo, un profeta, que ni los propios lo querían porque lo mandan a crucificar, pueda ser relevante a final del siglo I, en la diáspora, en Asia, en pleno auge del Imperio Romano, no alcanza con contar lo que pasó. Hay que vestirlo con la ropa adecuada. Hablábamos más temprano. Cuando uno va a entrevista de trabajo y tiene que ir de traje y corbata. Si va a otro lugar y tiene que ir vestido así. Si va a una fiesta, tiene que estar vestido de fiesta. Pensemos así y pensemos que este evangelio lo viste a Yeshua, de emperador, de alguien importante, para que las personas que no lo conocieron, que cuando nacieron ya Yeshua no estaba en este mundo, ¿sí? Ya no estaba en este mundo, puedan en su cosmovisión darle espacio. Porque a veces pasa que por una cuestión cultural o de cosmovisión, si el relato no viene o la comunicación no es efectiva, no logra llegar. O sea, ni siquiera las personas están dispuestas a escuchar a alguien si no se presenta adecuadamente. Entonces, bueno, te voy a hablar de un Galileo que nació en Nazaret. ¿Qué? Galileo no sé qué es Galilea. Nazaret no sé qué es Nazaret. Allá,
de Israel, sí, de aquellos que se rebelaban contra Roma y los acabamos de destruir, que son personas no gratas. Ah, de ese me vas a hablar. No, te voy a hablar del verbo de Dios. El verbo de Dios, que se hizo carne, que conocía su hora, y que la hora, que te voy a contar lo que le pasó, es una hora de gloria, porque empezó con un juicio, pasó por una cruz, pero terminó en forma gloriosa. No es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hay una necesidad. Yo creo que nosotros podemos entender estas asimetrías, por si no uno tiene que salir a discutir. Bueno, ¿Yeshua era así o no era así? O sea, ¿quién tiene razón? El que me pinta un Yeshua, que dice yo vine para servir y no para ser servido, Marcos, o este Yeshua que es la estrella. Yo de acá, yo de allá, siempre yo, siempre yo. ¿Será que la persona, él se podía manejar de esa forma? ¿Está bien? Entonces, tenemos que separar el relato que se escribe para un público que necesita una forma de comunicación y los hechos. ¿Está bien? Esto va a pasar siempre, va a pasar en las Escrituras. No podemos obviarlo. Entonces, seguimos adelante. Jesús Nazareno, hablamos de él. Hablamos de que Yeshua dice yo soy. Finalmente Pedro agarra la espada. Y acá ya nos llama otra cosa la atención. Va a haber mucho énfasis en Pedro. En general en los 4 evangelios, pero acá este evangelio, que no tiene como fuente a Pedro, o sea, este evangelio, de todas las investigaciones que se han hecho y todo, la tradición y los escritos tempranos, nadie dice que este evangelio es la tradición de Pedro. O sea, Pedro no es la fuente. Sin embargo, habla mucho de Pedro. Quizás el evangelio que más habla es Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué habla tanto de Pedro? Dice que desenvainó la espada, le corta la oreja derecha. Esos son datos de alguien que vio. Oreja derecha, Malco, el nombre del siervo. Alguien que estuvo. Es interesante, sigamos a Pedro. Y sigamos cómo nosotros entendemos todo esto en Pedro. Cómo se nos pinta la caricatura de Pedro. Y vamos a tratar de tocar lo real, tocar lo que pasó. No la narrativa y no el espíritu que se nos transmite, digamos, actualmente o históricamente se ha transmitido encima de la narrativa bíblica. Bueno, acá alguien que estuvo sabe que es la oreja derecha, sabe que agarró una espada a Pedro, sabe que se llamaba Malco, y Yeshua que dice, Pedro, mete tu espada en la vaina, lo frena. ¿Por qué sacó la espada a Pedro? Porque quería defender a su maestro. Tengamos en cuenta este espíritu en Pedro. Él quería defender. ¿Estaba bien o está mal? Estaba bien. Estaba bien. Acordémonos que acá Natural de Pedro. no hay... natural de Pedro, natural de Pedro hacerse cargo, natural de Pedro dar la cara, aunque se equivoque. Natural de los otros, y acá yo ya empiezo a meter fichas, porque se habla mucho de Pedro. Que Pedro, vamos a leerlo, negó 3 veces, cantó el gallo, bien. Entonces, realmente los mensajes, no, que Pedro, porque Pedro era arrogante, y entonces, y después Pedro, en este evangelio, Pedro va a decir que Yeshua dice, me amas, yo te amo, 3 veces, ida y vuelta. Ahora, yo no he leído en ningún lugar que se diga nada. Si yo no estoy equivocado, había al menos, eran 12 los discípulos. Descontamos a Pedro, descontamos a Judas, quedan 10. Yo no he leído qué hicieron esos 10. Todos sacaron la espada, todos eran pacifistas, no sacaron la espada porque era lo que correspondía, políticamente correcto. Dice un evangelio por ahí que todos huyeron. ¿Por qué no se relata la huida como siendo peor que acompañar a Yeshua hasta donde podía? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, tengamos cuidado porque si nosotros hacemos preguntas al texto, algunas preguntas van a tener respuesta, otras no. Entonces, ¿por qué Pedro? ¿Por qué él sí y el resto no? Bueno, ¿será que Pedro era tan grande que había que hablar de Pedro? Como ustedes prenden la radio, se hablan de 4 o 5 personas y uno dice, ¿por qué están hablando de este? O de esta, o del espectáculo. Le pasa algo chiquito y hablan 2 horas. Le pasan al resto de la población 1000 veces por día y no se dice nada. Ah, no es noticia. ¿Por qué no es noticia? Y no, porque son desconocidos. En cambio, fulanito sale en la tele, fulanita es política, es lo que sea. Entonces, vale la pena hacer la cobertura. Vende. Bueno, quizás algo de esto hay detrás. Hay que hablar de Pedro, porque Pedro llegó a ser muy importante. Pedro llegó a ser líder o referente del movimiento. Y los otros quizás no. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dice que Pedro y Juan eran amigos.
Claro, se dice, estaban siempre, aparecen puede juntos. ser que siempre estuvieran también juntos, Sí. fueran más pegados y quizás... En este caso es Pedro con el discípulo amado. Y acá voy otra vez. Si el discípulo amado es Juan, yo le pregunto al texto, digo, ¿por qué sos explícito al decir? Estoy criticando el texto, estoy haciéndole preguntas. Sí. ¿Sí? No es como que estoy contradiciendo. Es una forma bien hebrea de honrar el texto y hacer la pregunta y criticarlo. El que no le hace pregunta al texto y no critica, no valora el texto. Eso es como visión hebrea. ¿Está bien? Porque para eso se escribió, para que lo tomemos en serio. Entonces yo le pregunto al autor, ¿por qué decís Pedro y después va a decir Simón hijo de Jonás? Como diciendo, vos no sos Pedro la roca, sos Simón hijo de Jonás. Simón, un hombre común, hijo de Jonás. ¿Por qué no decís el nombre del discípulo amado? ¿Por qué no hay un tratamiento equivalente entre dos personajes centrales en esta parte? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué de Pedro se dicen cosas que uno calificaría como negativas, ninguna positiva, y por qué del discípulo amado se dicen solo cosas positivas? Porque se va a decir que hasta el discípulo amado corrió más rápido a la tumba que Pedro. ¿Se dan cuenta? Son preguntas interesantes. ¿Por qué? Porque me hacen consciente de que acá hay una intencionalidad. De que no fue... O sea, el periodista, cuando escribe con intencionalidad. El evangelista, cuando escribe con una intencionalidad. Y no digo que eso esté mal, porque es obvio y es natural. ¿Cómo escribir sin intención? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos si no hay algo que nos guíe? Una posible respuesta, quizás parte del Evangelio de Juan es como llamaríamos hoy, tributo al discípulo amado. No se hacen tributos a los famosos, a los que cantan. Bueno. Quizás esto es un tributo al discípulo amado. No es un tributo a Pedro, claramente. De hecho, no hay en los evangelios tributo a Pedro. A Pedro se lo relata realmente crudamente. Y Pedro, así como Yeshua, no tuvo la iniciativa, o no nos llegó, o la cuestión autocentrada de querer dejar su legado, como diciendo, contar mi verdad. Autobiografía de Pedro. Todo eso que están escribiendo de mí se equivocaron. Esto es lo que pasó. No lo tenemos. Ahora sí sabemos que Pedro siguió adelante y Pedro fue el referente, ¿o no? El referente del movimiento mesiánico. Yo creo que hay una ecualización. ¿Se acuerdan que hemos hablado al inicio del Evangelio de la ecualización? Y si uno piensa al final del siglo, cuando esto se escribió en los lectores, la imagen de Pedro era una imagen muy grande. ¿Sí? La imagen de Pedro, la imagen de Juan el Bautista, en ciertos círculos, eran imágenes grandes, eran personas muy referentes. Con lo cual, quizá el Evangelio dice, bueno, sí, Pedro, pero no te olvides que Pedro era humano, y Pedro negó a Yeshua, y Pedro era impulsivo. Entonces, yo creo que hay una cuestión de ecualización necesaria para el auditorio. Entonces, pero nosotros no somos de ese auditorio. ¿Está bien? Entonces nosotros volvemos y queremos descubrir los roles y vemos que Pedro tenía un rol protagónico. Por eso sabemos de él defectos y virtudes. Ahora, ¿qué rol tenía Bartolomé? Bartolomé, Natanael, Simón el cananista que le dicen, o Simón el celote. ¿Qué perfil tenemos de ellos? Nada. No sabemos nada, ni bueno ni malo. Seguro que tenían un rol, seguro que tenían una actitud. No eran plantas, como dicen, no eran amebas. Ahora, tiempo después quedan los íconos. Yeshua, Pedro, Juan Bautista. Entonces, los evangelios tienen que referenciarse ahí. El relato busca, por momentos, ser crudo, ir al punto. O sea, imaginarte una oreja cortada, imaginarte a Pedro nervioso, sacando la espada porque no sabe lo que puede pasar, no sabe si lo iban a matar ahí mismo, quizás lo podrían haber matado ahí mismo, etc. Pero la cuestión es que se lo llevan finalmente a Yeshua, y Yeshua como que se entrega, dejen ir a estos, nadie se perdió para que se cumpliera la palabra de Yeshua. Entonces Yeshua ya tiene autopalabra cumplida, porque acá en el Evangelio de Juan quiere decir, Yeshua habló y lo que dijo se cumplió. Yeshua oró por los suyos, que nadie se pierda, Juan 17, y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Porque Yeshua está en control, porque Yeshua es pintado en el Evangelio como que está en control, sabe las cosas, nadie le arrebata nada, nadie le mete la mano en el bolsillo a Yeshua. Este es el mensaje. Lo llevan a casa al palacio de Anás, o Hanán, ¿sí? Que la palabra significa gracia, de ahí viene Yohanan, Juan, Dios de gracia, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Anás había sido sumo sacerdote. Anás tuvo el sacerdocio del año 6
al año 15. Por ejemplo, cuando Yeshua subió al templo, que tenía 12 años, que se quedó haciéndole preguntas, bueno, el sumo sacerdote era Anás. Hasta el año 15. ¿Quién determinaba el sumo sacerdocio? En esa época era o Herodes o después los romanos. Era un cargo político. Por ejemplo, Herodes dice que confiscaba las ropas sacerdotales. ¿Se acuerdan la ropa del sumo sacerdote? Sí. Que tenía todo el oro, la cinta, sí. la mitra, las piedras preciosas. Bueno, Herodes lo confiscaba, lo guardaba bajo llave y se lo daba al sumo sacerdote una vez al año para Yom Kippur, cosa de que si no le gustaba al sacerdote, no le daba el traje, no podía celebrar Yom Kippur y todos los sacerdotes se tenían que arrodillar delante de Herodes. Entonces, ese era el puesto de sacerdocio. Después vinieron los romanos, ya directamente trataban los romanos con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el garante del status quo, que haya paz, que nadie se rebele contra Roma, que nadie haga un atentado contra ningún soldado romano, que no haya revueltas, que la pax romana gobierne. Si no, lo iban a buscar al sumo sacerdote. Por eso iban rotando, caían en desgracia, cambiaba el procurador romano, cambiaba el sumo sacerdote, pero Anás se las arregló para poner hijos suyos como sumos sacerdotes o yernos. Y estuvo así con hijo y yerno hasta el año 62. Y en el año 62 se acabó la dinastía de Anás por un hecho que pasó, que tiene mucho que ver con la Biblia, porque Anás hijo de Anás, ¿me siguieron? No está en la Biblia, mató a Jacobo el hermano de Yeshua. Lo mató, lo martirizó. Sí. Y esto, Jacobo era tan grande que hasta Josefo lo cuenta en sus historias. Era alguien muy respetado por todos. Por eso, hasta los romanos se enojaron y lo depusieron como sumo sacerdote a este Anás, hijo de Anás. Bueno, fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Este Anás lo interroga y lo manda después a Caifás. Dice que lo interroga acerca de... Bueno, eso, vamos a leer de qué interrogó. Mientras tanto, ¿qué pasa? El discípulo amado es conocido del sumo sacerdote. Entra, y ahí ¿cuál es la apreciación? Yo nunca escuché a alguien que... Ningún mensaje en mi vida, yo tengo 50 años. He escuchado varios de que Pedro negó 3 veces. Y después cantó el gallo. Y que Pedro. Nunca he escuchado analizar qué significa que el otro discípulo entró porque era conocido el sumo sacerdote. Habló a la portera, lo hizo entrar a Pedro. ¿Cómo me pongo en abogado de acusación, cómo un discípulo va a ser amigo, conocido, que charla con el sumo sacerdote y con su clan si son los que mandaron a aprender a Yeshua y los que lo van a mandar a ejecutar? ¿Cómo puede ser que este discípulo amado sea conocido, sea pariente, sea amigo frecuente, o que ose decir, che, déjame entrar? Significa que ya había entrado varias veces. No era la primera vez que entraba a ese lugar. Entonces, ¿quién actúa mejor? Pedro, que está afuera calentándose con los que acaba de pelearse, porque no se olviden que esas personas eran los de la turba. Los que están dicen, che, Pedro, vos sos uno de ellos. Allá en el huerto de Getsemaní era de noche. No se veían mucho las caras. Y Pedro está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque está cerca de Yeshua. Porque si se arma otra gresca, él va a salir en defensa. Pero para eso tiene que estar ahí. Pero si a él lo descubren, quizás lo pueden meter en prisión. Entonces, ¿qué hace Pedro? Niega a Yeshua. Pero en realidad lo que está haciendo es salvarse él de la turba. Según la doctrina hebrea, uno puede mentir para salvar la vida. Yo puedo mentir para salvar mi vida. No es pecado. Como hizo Abraham. Como hizo Abraham. Entonces, ahora el otro discípulo, el discípulo amado, no aparece condenado porque está junto con las personas que van a falsamente ajusticiar a Yeshua. ¿Pensaron alguna vez en eso? ¿Escucharon algún mensaje sobre eso? No. ¿Por qué? Y a lo mejor porque él es el que escribe, entonces. Porque no está evidente en el texto, porque no hay una condena implícita en el texto. Y porque nosotros no nos estamos acostumbrados a hacerle preguntas al texto. Interesante. Es un ejercicio. ¿Sí? Yo no estoy condenando al discípulo amado. El discípulo amado no sabemos bien con qué actitud entró. Podía entrar y entró. Tenía una cuña y la aprovechó. No sabemos qué hizo adentro. ¿Será que él habló vehementemente a favor de Yeshua? ¿Será que él levantó la mano y dijo, sumo sacerdote, amigo? No es así. No hay ningún relato y seguramente no lo hizo. Pedro niega afuera y el discípulo amado niega adentro. Porque si vos estás ahí viendo que a Yeshua le están enjuiciando y no decís nada... Bueno, tampoco se sabe cómo eran los juicios y si ellos podían levantar la voz a favor del reo. Por eso. Entonces, cuando Yeshua habló, le dieron una bofetada. Entonces imagínate el resto. Claro. Entonces, bueno,
Lo digo ¿para qué? Para que entendamos que los hechos fueron de una forma y la narrativa se basa en algunos puntos. Y el folclore del texto y la novela está en Pedro, porque es una novela, o sea, tiene todo, o sea, es muy taquillero. Verlo a Pedro afuera, que se acaba de pelear, que hace frío, que están los demás, que él está queriendo entrar pero no puede, es un Galileo, niega, después canta el gallo, o sea, tiene todos los elementos de esas historias que se cuentan en los fogones, y posiblemente fue una de las historias más famosas que quedó en la iglesia, y por eso los evangelios, de distinta extracción, los 4, de alguna forma nos hablan, y el gallo aparece en los 4 evangelios. Quedó como una anécdota de color, como algo relacionado, no fue lo único que pasó, quizás no fue lo más importante que pasó. ¿Está bien? Entonces, para que nosotros sepamos que el relato a veces actúa como un muro y no tiene que ir por detrás del muro. ¿Para qué? Para llegar a los hechos históricos. ¿Qué pasó? ¿O qué pudo haber pasado? Por eso digo, toda esa historia se contó y por eso nosotros tenemos el paso a paso, ¿no? Tenemos el paso a paso, que la última cena Yeshua hace referencia y después se cumple. Yo creo que esto es, yo lo trataría como una anécdota de color, porque no se dice dónde están los 10, dónde está la familia de Yeshua, qué pasó cuando se enteró el hermano Jacobo, fue a golpear la puerta, fue a pelearse con alguien. Se ha hablado muchísimo de Pedro. No voy a agregar nada nuevo en lo anecdótico, en lo devocional, cómo nos bendice o cómo nos enseña. Sí, entender esto, que hay otros puntos por detrás. Tenemos que seguir leyendo. Seguimos con el versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, quién lo seguía, y de su doctrina, qué enseñaba. 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reunían todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han escuchado, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Luego Anás envió atado a Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote. Bien, acá tenemos entonces lo que pasa en el palacio de Anás, que era un palacio donde él, cuando lo llevan preso a Yeshua, primero va al palacio de Anás. Anás era un señor feudal, tenía siervos, sierva, tenía de todo, un séquito. Una de las criadas es la que le dice a Pedro: che, vos no sos de ellos. Bueno, le hace la pregunta, ¿sí? La doctrina. Acá aparece Yeshua, volvemos a la narrativa, Yeshua que le responde igual, diciendo: bueno, yo hablé públicamente, ¿qué venía a preguntar a mí? Preguntarle lo que escucharon. Recibe la bofetada y Yeshua le responde al que le dio la bofetada diciendo: si hablé mal, ¿en qué hablé mal? Y si hablé bien, ¿por qué me golpea? Entonces tenemos Yeshua en control de la situación, que no se achica, ¿sí? De nuevo, esto es parte de una narrativa donde en otro evangelio se va a hacer énfasis que Yeshua no respondía, que Yeshua estaba más. El discípulo amado cuenta, estuvo presente, no sé hasta dónde llegó, el palacio era grande, en fin. Bueno, acá tenemos un relato y un juicio que no llega a buen puerto. Simplemente lo que se cree es que Anás ganó tiempo, hizo un prejuicio, porque el juicio tenía que ser formal. Esto no es nada formal. Estábamos en un contexto de madrugada. Pensemos ya en la cronología. Y lo manda a Caifás, porque Caifás es el que preside el Sanedrín. El Sanedrín es el concilio judío, ¿sí? Los 72 sabios que tenían poder para decir si alguien era condenado o inocente. No tenían poder de matar a la persona, pero sí de emitir sentencias. Y bueno, este es culpable. Y Anás, que se ve que era el consejero, el poder en las sombras, ¿no? El poder en las sombras, hace este primer trabajo y dice que lo envían a Caifás. Versículo 25, va a hablar hasta el versículo 27, de nuevo habla de Pedro y del gallo. Vamos a seguir de largo porque esto ya lo hemos hablado. El versículo 28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Entonces fíjense, versículo 24, Anás le envió a Caifás sumo sacerdote. Versículo 28, en el medio está la historia del gallo, la historia de Pedro. Versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Y acá yo tengo que pararme, porque dice: era de mañana
y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acá hay un tremendo gap, lo que se llama, se saltea la historia. El versículo dice que lo llevaron a Caifás, y después dice que llevaron de casa de Caifás al pretorio. El pretorio ya es el poder romano. El pretorio era donde estaba el pretor, digamos el mandamás, que era un tal Poncio Pilato. El evangelio, este relato, no dice una palabra de todo un periodo de tiempo, que es el juicio de Yeshua en el Sanedrín, en el concilio. Van a pasar muchas cosas que simplemente este evangelio ignora, pasa por alto. Entonces yo le tengo que hacer preguntas al texto. Es decir, ¿por qué pasas por alto que a Yeshua lo van a enjuiciar, lo van a acusar, el sacerdote se va a rasgar las vestiduras, ¿no? Le van a decir un montón de cosas, Nicodemo, José de Arimatea se van a oponer, etcétera, etcétera. Van a pasar muchas cosas. Y el Evangelio pasa por alto esto. No sabemos por qué. No menciona el concilio. ¿Se dan cuenta? Pero menciona toda la historia de Pedro, con lujo de detalles. ¿Qué les parece a ustedes más importante? ¿La historia de Pedro o el juicio donde Yeshua es condenado a muerte? El juicio donde la persona más importante de este planeta, a partir de hace 2000 años, más conocida en los últimos 2000 años, se decide su destino y no está relatado, pero sí está relatado la historia de Pedro. Entonces, partiendo, si este evangelio tiene la hipótesis, que muchos creen que sí, de que este evangelio parte de la premisa que ya hay otro evangelio dando vuelta. ¿Está bien? El de Marcos. Y esto es contemporáneo a Lucas y Mateo, aunque no todos los evangelios iban, no era como que había ahora Gutenberg, la impresora, la editorial, y se hacían miles de copias. No. Tener un evangelio llevó tiempo, porque el evangelio nació en una ciudad, pero no nació como palabra de Dios, nació como un escrito. También es un resumen. ¿Está bien? Entonces, dentro del resumen, porque se llevaron de casa de Caifás al pretorio, con lo cual posiblemente estuvo en casa de Caifás, pero también estuvo en el concilio, y quizás estuvo preso en casa de Caifás. Sigamos, porque tenemos que ver la cronología. ¿Dónde nos quedamos? El 29. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Perdón, Seguimos leyendo. antes Sí. de que sigas leyendo, a mí me llama la atención, dice, entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y así poder la... Eso lo vamos a ver al final. Hay una pregunta. ¿Están por comer la Pascua? Entonces Yeshua ya comió la Pascua o no comió la Pascua. Claro. Gran signo de pregunta ahí. Seguimos adelante. Después ahora vamos a ver terminamos con esa cronología. 30. Respondieron y le dijeron, sí, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de ustedes y júzguenlo según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No lo voy a juzgar. No porque no quisieran, no pudieron, porque la ley, la Torá no tuviera pena de muerte, sino porque los romanos no le daban el derecho a los judíos de tener pena de muerte. Seguimos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Acá volvemos a el evangelista diciendo que Yeshua profetizó. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio busca mostrar palabra profética de Yeshua, que la dice y después se cumple, para darle una autoridad profética a Yeshua? Seguimos. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices eso por tu propia cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. No es costumbre de vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos ellos gritaron diciendo, no a este sino a Barrabás. Y este Barrabás era un ladrón. Bien.
Paramos acá, repasamos. Lo que tenemos acá es el encuentro de Yeshua con Pilato. Este evangelio hace una polarización. Polariza a Pilato. No polariza tanto con Caifás. Caifás, todo lo que es el concilio, Caifás, el diálogo con Yeshua, hay que ir a otro evangelio a buscarlo. Porque al evangelista no le gusta, o no pretende, no le sirve para el relato polarizar a Yeshua con Caifás. ¿Por qué? Porque cuando se escribe esto ya no había ni sacerdocio, no había ni Caifás, ni nada, ni templo había. Entonces era meter una audiencia extranjera, no, porque esto se escribe para la diáspora, de algo que ya no existía. Entonces, ¿por qué voy a hablar de tanto de un Caifás que ya no hay sacerdocio? Ahora sí hay imperio romano, sí hay autoridad romana en cada ciudad. Entonces sí es importante presentar a Yeshua en diálogo con Roma, como dos polos. Es interesante que los otros evangelios dicen que Yeshua no le habló a Pilato. Dicen que Yeshua no le habló nada. Y el mismo Juan dice que en un momento Yeshua no le responde. Y Pilato dice, ¿a mí no me respondes? Lo vamos a leer enseguida. Entonces aquí hay una polarización y aquí hay un Yeshua que habla. Es interesante, el relato, después hagan este ejercicio, hagan como un diálogo, deber de casa, el que quiera, el que esté con insomnio. Palabra de Pilato, palabra de Yeshua. Palabra de Pilato, palabra de Yeshua. Si ustedes ven, se parece a los diálogos con la samaritana o a los diálogos con Nicodemo, donde hay una pregunta y es como el que boxea con un amigo, ¿viste? Un partener que van haciendo un ida y vuelta y le da pie. Entonces Pilato le da pie a Yeshua para que hable. Vos sos rey. ¿Qué es la verdad? Y así, ¿no? Entonces se nos presenta como una dialéctica donde Yeshua se presenta a alguien que es rey pero no es rey, juega con eso. Vos decís que yo soy rey, yo vine para dar testimonio, ¿no? Que es la verdad, etcétera. Mis servidores pelearían, pero mi reino no es de este mundo. O sea, sí soy rey, pero no de esta situación. Esta te la dejo a vos, romano. Yo soy rey de otra cosa. ¿Está bien? Entonces, entendamos que el evangelista elige polarizar a Yeshua con Pilatos. Y Pilato va a terminar perdiendo. Es como los ring, ¿viste? El boxeo que hay, round. Y después se gana por punto, pierde por punto, por nocaut. Bueno, vamos a ver que Pilato termina con miedo. ¿Se acuerdan que la esposa sueña? Y Pilato se lava las manos, o sea, termina abandonando, tirando la toalla en lenguaje de boxeo. Dice que tuvo más miedo. Y en eso aparece Barrabás. Pilato va y viene. Fíjense que esto lleva tiempo. Pilato lo interroga, va a la casa de Caifás, vuelve del concilio, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el concilio. Acá Pilato entra y sale del pretorio. Dice que eligen a Barrabás. Barrabás significa Bar-Abba, hijo del padre. ¿Sí? Acá también hay un simbolismo. Baraba es un sedicioso que había matado a alguien en una sedición. Y Pilato lo propone. O mejor dicho, acá dice que los judíos dicen, bueno, Barrabás. Acá, si uno lee más allá, ¿qué encuentra? Encuentra a dos hijos del padre. Hay dos hijos del padre. Baraba, hijo del padre, y Yeshua, ¿no? Mi padre, el Evangelio de Juan dice mi padre. Entonces, acá como un sarcasmo uno puede llegar a imaginar, sarcasmo de la historia, ¿no? De qué tipo de hijo quieren, ¿no? Los dos son hijos del padre, Yeshua y Barrabás. Bueno, seguimos leyendo con el 19. Después terminamos con la cronología, pero sigamos juntando dudas. Así que Pilato tomó a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y pusieron sobre su cabeza la corona y le vistieron con manto de púrpura. Verso 3. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, les traigo fuera para que entiendan que ningún delito hay en él. Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le dijeron, nosotros tenemos una ley, y conforme a lo que está en nuestra ley, él merece la muerte, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Esto de Hijo de Dios es lo que pasó en el concilio. Ahí está la sentencia. ¿Sí? Que acá en el relato no está, pero es la acusación. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Fíjense que se nos pinta un Pilato miedoso, con miedo de la situación. Seguimos.
Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Bueno, acá está el concepto de ser amigo del César. Era lo mejor que te podía pasar, que te declararan amigo del César. Esto es muy antiguo. Esto de ser amigo del rey está en el Antiguo Testamento. Es un concepto como diciendo a alguien que el rey te valora, sos parte del círculo, tenés ciertos derechos, etc. Entonces acá la acusación, digamos, es: mirá que nosotros podemos hablar, llegar a decirle al César y vos no vas a ser amigo del César. Entonces, como una amenaza, un chantaje, si se quiere. Seguimos. Entonces, cuando Pilato escuchó esto, hizo llevar afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Empedrado, y que en hebreo se dice Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, anoten esto, la hora sexta, va a decir Marcos que era la hora tercera cuando le crucificaron. Y acá dice que era la hora sexta. Seguimos. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hasta ahí nomás. Ahí termina nuestra porción, porque después ya empieza la vía dolorosa, que se le dice, ¿no? Entonces tenemos acá todo el relato. Fíjense que estamos casi un capítulo entero, dos medios capítulos, con Pilato de protagonista, ¿sí? Es el gran protagonista del Evangelio de Juan. Habla mucho con Yeshua, después habla con los judíos. Los judíos vemos cómo hay una descripción muy interesante de la argumentación, ¿sí? El concepto de rey. Habla mucho de que estaban discutiendo de aquí vuestro rey. Yo creo que acá la narrativa busca centralizar a Yeshua y ver cómo Yeshua está en el centro y Pilato y los sacerdotes y demás están alrededor de una imagen, digamos, una persona pura y central, que es Yeshua, que está en control de la situación, que responde a la altura, ¿sí? Ahora, tenemos que sopesar esto con cómo habrá estado Yeshua realmente a esa altura. Porque después dice que cuando empezó a andar con la cruz ni podía llevar la cruz. Pero ya ahí lo habían destruido. Ni podía llevar la cruz. ¿Será que solamente los azotes lo molieron? ¿O ya venía de antes? ¿O no había comido? ¿O no había dormido? ¿O cuántas horas pasó entre Getsemaní y este momento cuando él empieza a cargar la cruz? Eso es la cronología de la cruz. Y Yeshua sufrió mucho más de lo que asumimos nosotros. En tiempo. En tiempo. Bueno, primero decirles algo rápidamente. Algo importante. ¿Quiénes condenaron a Yeshua? Bueno, la historia va a decir los judíos, ¿sí? Todo el antisemitismo va a ser los judíos culpables de deicidio, mataron a Dios. Por eso todo el pueblo eternamente es condenado. Y va a haber inclusive doctrina contra los judíos. Y esto no creo que sea sorpresa para nadie. Ahora, ¿realmente quiénes fueron? ¿Qué porcentaje de la población de Judá estuvo involucrada en el juicio y la condena de Yeshua? ¿No? La casta política. La casta política, posiblemente. Dicen que en el lugar donde él fue juzgado no entraba mucha gente. No entraba mucha gente. ¿Quiénes estaban en Judá? No hablemos de los galileos, no hablemos del resto de Israel que no estaban presentes ahí. Algunos estaban llegando a la fiesta, nadie se enteró hasta que la cosa se hizo. No se olviden que a Yeshua lo atrapan antes de la fiesta para que no se haga lío, querían enjuiciarlo. Todo escondidito. Los esenios no participaban en política, o sea, no estaban ahí, ni siquiera no les gustaba la política, la condenaban. Los fariseos eran muchos, de distinto tipo, eran hostiles a Yeshua, pero no todos, y no querían matarlo, querían desacreditarlo. Los fariseos no buscaban matarlo, los fariseos querían ganarle en la dialéctica, querían, mirá, sé más que vos, vos te hacés el vivo, pero te gané en esta.
Los fariseos se mencionan 2 veces en Mateo y en Juan en relación con el juicio y la ejecución de Yeshua. Solamente 2 menciones en los 4 evangelios. Pocas menciones. No son los autores intelectuales. Casi no se menciona. Entonces es un error decir que los fariseos condenaron a matar a Yeshua, que los celotes buscaban un levantamiento contra Roma, no buscaban, al contrario, querían que Yeshua se levantara contra Roma, no querían destruir. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal, jefes o principales. Esta palabra, los principales sacerdotes, porque teníamos Anás, Caifás, los hijos de Anás, los yernos de Anás y los hijos de ellos. Y los acólitos. Ahí tenemos como 100 personas que eran un clan y que soportaban a Anás y a Caifás. 100 personas es mucha gente. Más levitas, más los alguaciles, más los siervos que tenían a su cargo. Los jefes principales de los sacerdotes se mencionan como en relación al juicio y a la ejecución de Yeshua. Dijimos que los fariseos se mencionan en los 4 evangelios 2 veces nada más. En Mateo se mencionan 19 veces a los principales sacerdotes. En Marcos 17 veces, en Lucas 11 veces y en Juan 14 veces. Entonces, evidentemente, los jefes de los sacerdotes, esta aristocracia o casta sacerdotal y política, fueron los mentores y los ejecutores del juicio y la muerte de Yeshua. ¿Está bien? Eran los que tenían que perder si Yeshua seguía creciendo en fama. Entonces, cuando diciendo quién fueron responsables por el lado de Israel, los principales sacerdotes. Obviamente eran autoridades, eran representantes, pero ya sabemos qué clase de representantes. Respondían a Roma. Y quien ejecutó la pena y quien llevó parte del juicio fueron los romanos, en la persona de Pilato. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener esto bien masticado, porque por muchos siglos se hicieron muchas atrocidades en nombre de que todos los judíos fueron los responsables de rechazar y matar a Yeshua, y todos los judíos, todas las generaciones son culpables eternamente. Esto fue doctrina, ¿sí? Para algunos todavía es doctrina. Bien, cronología del juicio. Cronología del juicio. Estamos en el año 30. Se sabe ahora que hay 2 fechas para la Pascua en ese año 30. La fecha del templo, que caía la Pascua en Shabbat, o sea, empezaba el viernes a la tarde, empezaba después de que Yeshua fuera crucificado un viernes en la mañana, y Yeshua crucificado un viernes a la mañana, esa tarde empezaba la Pascua del templo. Por eso los sacerdotes no entraban al pretorio para no contaminarse, ni hoy, ni mañana, ni nunca, salvo que sea muy necesario, pero como estaban en tiempo de fiesta no querían contaminarse, porque era un lugar impuro, un lugar de gentiles, el pretorio. Había otro calendario alternativo que era el calendario esenio, lunar, según el cual Pascua, Pesaj, caía ese año martes a la noche. Viernes a la noche en el templo, martes a la noche. ¿Será que Yeshua, su última cena, la celebró un martes a la noche según el calendario esenio? Si él celebró una cena de Pascua, obviamente que no celebró la Pascua del templo, porque él ya estaba muerto para la Pascua del templo. Pero dicen los evangelios que él celebró una Pascua. Tenemos indicios que él celebró en un aposento alto en el barrio esenio. Entonces, uniendo las piezas del rompecabezas, se creen muchos, no todos, porque otros siguen diciendo que la cena fue un jueves a la noche. Si fue una cena de Pascua, o fue el martes o fue el viernes. Si no, no fue cena de Pascua. El martes previo. Entonces, los tiempos de toda la Yeshua habría... la casa de Caifás. Exactamente. Y Yeshua, entonces... Ahora, ¿hay sustento para esto? Sí, hay un sustento. Fíjense la referencia de la cena en Betania. Empezamos con esto hablando. La cena en Betania. ¿Qué dice Marcos 14.1? Marcos 14.1 dice, 2 días después era la Pascua y estaba Yeshua en Betania, y hace el relato. 2 días después. Se sabe que esa cena fue en domingo. Fue después del domingo de Ramos, se cree. ¿Lunes, martes? Lunes, martes. Entonces está hablando de la Pascua esenia. Marcos. Previa a la del templo. Juan dice, Juan 12.1, lo hemos estudiado, Juan 12.1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 6 días antes de la Pascua es la cena
de la Pascua del Templo, de domingo a viernes. ¿Eso en dónde está? En Lucas. Juan 12:1 Ah, versus Marcos 14:1. Entonces, por muchos años y siglos dijeron, bueno, que alguien se equivocó. O Marcos o Juan se equivocaron. Hoy podemos decir, los dos tenían razón. ¿Están hablando de la misma fecha? ¿no? Están hablando de las dos celebraciones de Pesaj. La que Yeshua celebró y la que todo el resto de Israel, salvo los esenios, celebraron con Yeshua ya muerto. Con lo cual Yeshua muere como el Cordero de Pascua de la Pascua del Templo. Que tiene sentido, porque era la Pascua oficial. ¿Sí? Cordero oficial. Juan 7 da algún indicio. ¿Se acuerdan que Juan 7, antes de la fiesta de Sukkot, los hermanos le dicen, ¿por qué no subís a Jerusalén? Tenés que darte a conocer. Dice, todavía no es mi tiempo, el tiempo de ustedes está siempre, yo todavía no subo a esa fiesta. Algunos ven detrás de ese diálogo una posible discusión de calendario. Que la familia de Yeshua quizás seguía el calendario esenio y Yeshua seguía el calendario que se le ocurría. Que posiblemente seguía el del templo para estar con el pueblo en el templo y no con la secta de los esenios, sino por estar enseñando cuando estaba todo el pueblo. Y a su vez, ese último año, él decide celebrar esa Pascua en el barrio esenio, posiblemente con parte de su familia, para poder celebrar Pascua, porque sabía que iba a morir. Entonces, él se adelanta. Por eso, sus discípulos no sabían a dónde iban a celebrar Pascua, porque nunca la habían celebrado ahí. Era algo nuevo, fue un cambio estratégico de Yeshua que dice, ahora vayan a este lugar. ¿Dónde? Seguía la persona con el cántaro y cuando llegues ahí va a haber un lugar que no conoces, pero tranqui, ahí hay gente que yo conozco. Bien, entonces, ¿cómo sería la cronología? Martes a la mañana, Pedro y Juan van al aposento alto, en el barrio esenio, siguen a la persona del cántaro y preparan la Pascua, el cordero, la hierba amarga, etc. Es un búnker esenio. Posiblemente parte de la familia de Yeshua está ahí. Posiblemente el hermano Jacobo está ahí. Hechos 1, nos muestra que ni bien pasan estas cosas, toda la familia de Yeshua estaba en Jerusalén. Y estaban en el aposento alto, ¿o no? Sí. Hechos 1. Se juntan a elegir al sucesor de Judas en el aposento alto. Jacobo, el líder de la iglesia primitiva que se llama. Compartían todas las cosas en común. Hechos 2. ¿Por qué compartían todas las cosas en común? ¿Porque se les ocurrió? No, porque los esenios tenían todas las cosas en común. Entonces, se me viene, ¿no? Que siempre como que queremos presentar, a lo mejor presentado de alguna manera, siempre como la necesidad de mostrar un Jesús místico en toda hora, 24/7. Y él cuando lo manda a los discípulos a buscar el lugar, es natural que él, toda su niñez y su adolescencia haya estado en esa zona celebrando la Pascua de los esenios y conociera a esa persona. Por eso les dice, decile. Claro. Les dice, vos decirle tal cosa que necesita un lugar para la Pascua. O sea, que lo iban a reconocer a él cuando... Exactamente. La referencia que van los discípulos. Yeshua posiblemente no era un desconocido. Estamos trabajando bajo una hipótesis, pero yo quiero que vean que hay indicios. No es una hipótesis loca que... Es lógico, o sea, bueno, cierta... sí, cierra de un lado y del otro. Martes a la noche es la cena de Pascua de Yeshua con los suyos en el aposento alto, en el barrio esenio. De ahí salen caminando, madrugada del miércoles, rumbo al jardín de Getsemaní. Ahí los discípulos duermen, ¿sí? Salvo los que quedan para velar con Yeshua, que también se duermen. Y Yeshua ora tiempo ahí, o sea que pasa un tiempo, ya es de madrugada. Viene la turba, lo atrapan, todo lo que hemos leído, vuelven a la ciudad. Cerca de ese barrio estaba, un poco más al norte, estaba el palacio de Anás. Lo meten en la ciudad de Yeshua. Y es el primer interrogatorio de madrugada, todavía hacía frío, estaba Pedro en el fuego calentándose, pronto iba a amanecer. En ese instante amanece y lo llevan a Caifás. Lo que sabemos por otro relato es que posiblemente en el palacio de Caifás llaman a los testigos, tenemos los otros evangelios que nos hablan, llaman testigos, mínimo tenía que haber 23 jueces de los 72, tenía que haber quórum en el concilio. Se juntan todos, esto lleva tiempo, se interpela a Yeshua, vienen varios testigos falsos, que uno dice una cosa, otro dice otra, se cansa Caifás porque los testigos no coincidían, y lo interpela a Yeshua. Decime, por el Altísimo, si vos sos hijo de Dios, y Yeshua dice sí, no sé qué, se rasgan las vestiduras,
el sumo sacerdote como diciendo, se dan cuenta, no hace falta más testigos, porque acá hay blasfemia. Declaran blasfemo a Yeshua, se arrancan las vestiduras y el Sanedrín, el concilio, no podía dictar sentencia condenatoria en el mismo día. Sí condena de absolución. Si era inocente, listo, inocente. Si era condena, tenía que esperar al día siguiente. ¿Por qué? Tenían que pasar la noche, pensarlo bien, y había tiempo de reflexionar si realmente lo iban a condenar. Si no iba a aparecer otro testigo, el famoso que habla ahora calle para siempre, si le estaban dando una chance. Era protocolo, no que quisieran a Yeshua, pobrecito Yeshua, bueno, una chance. No, era protocolo y ellos tenían que seguir el protocolo. Entonces tenían que seguir al día siguiente. Entonces, posiblemente siguieron el protocolo y Yeshua es encarcelado en el palacio de Caifás, porque tenían cisternas, mazmorras, se han encontrado cisternas. Realmente las cárceles antes eran pozos, eran varios niveles hacia abajo. Entonces te metían en un pozo y metían una pequeña rejita y listo. Vos no podías salir, no tenías cómo, te sacaban y te ponían con una soga, con una escalera. Entonces estabas totalmente a oscuras. De hecho hay en Jerusalén algunas de esas cisternas. Hay algunos evangelios, algunos salmos que relatan esas experiencias proféticamente o históricamente, porque por ejemplo Jeremías estuvo en una cisterna y lo sacó un siervo. Está en el libro de Jeremías, ya en esa época había cisternas. Entonces, Yeshua hubiera pasado, imagínense que ya viene, la última vez que comió Yeshua fue en la Pascua. Después pasó la noche en vela, juicio, doble juicio, acá ya lo empiezan a bofetear, sentencia en esta cisterna, no sé si le dan agua o algo, quizá algo de pan y agua a lo sumo, frío, porque hacía frío. Todo esto el miércoles a la noche. Vamos al jueves a la mañana lo llevan al Sanedrín. El Sanedrín tenía un edificio excavado en roca muy lindo cerca del templo, donde se dictaba sentencia. Donde estaba el secretario, se escribía todo, el legajo, el acta, bueno. Ahí es sentenciado a muerte y ahí se lo manda a Pilato, primeras horas del día. Fue un trámite, jueves a la mañana. Lo llevan a Pilato. Ahí empieza la historia de Pilato. Pilato lo manda a Herodes. Los otros evangelios nos cuentan, Juan no nos cuenta nada. Pilato dice, Herodes está acá y él es Galileo. Y Herodes es rey de Galilea, o bueno, tiene autoridad en Galilea, pues se lo mandó. Lo llevó al palacio de Herodes hasta que Herodes se levantó, tomó el café, lo recibió. Che, hay alguien que te manda a Pilato, ¿quién es? Bueno, lo interpela, busca algún milagro, lo chantajea, si le da plata. No pasa nada, lo manda de vuelta a Pilato. ¿No es verdad? Lo dicen los evangelios. Lo interroga sin avances. Los judíos, los líderes, se empiezan a poner nerviosos. Empieza que sí, que no, que Barrabás, que no. Posiblemente pasa la noche en el pretorio, bajo custodia romana, porque Pilato se toma su tiempo para ejecutar la sentencia al día siguiente, que era el día que les tenía que soltar un preso. No era el día anterior. Entonces lo aguanta Yeshua una noche más, y al día siguiente, a primera hora, es cuando todos son citados por Pilato, y ahí va la muchedumbre, y dice, bueno, acá está el rey, acá está el otro, ¿a quién quieren? Y se elige Barrabás. Eso ya sería el viernes a primera hora. ¿Por qué? Porque el viernes a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, dice el Evangelio que Yeshua ya va a la cruz. A las 9 de la mañana. Entonces fíjense todas las cosas que pasaron. Es imposible que Yeshua haya tenido su última cena un jueves santo y el viernes a las 9 de la mañana ya pasó todo esto. Es una contracción tremenda y no atiende las demandas de que Yeshua celebró Pascua. Y que pasó todo esto, y que el Sanedrín tenía el protocolo, y que estuvo en prisión de tal, y que estuvo de acá para allá. ¿Sí? Entonces, esta cronología podría ser la histórica. Es la que, a mi entender, tiene más chance de ser la cronología histórica de lo que pasó. La cronología católica es ya pensando en el feriado. ¿Sí? Digámoslo así. O sea, de la teología y del feriado. No me interesa el hecho histórico. O comprime mucho en algo que físicamente es imposible. No a los tiempos. Entonces, si es así, Yeshua llegó al viernes fusilado. Golpeado varias veces. 2 noches en prisión. En las condiciones
lo más fácil, lo menor que hubiera rata, o que hubiera frío, o que hubiera semidesnudo, ya con heridas viejas, mal comido, ¿sí? Por eso no era capaz de llevar la cruz. Los otros ladrones llevaron su cruz, y yo no pude. O sea, ya no daba más. Muere antes de los demás. A los otros ladrones le cortan las piernas, y yo no. Entonces esto nos habla de un sufrimiento mucho más extremo, mucho más agobiante, mucho más torturante de lo que la tradición católica nos dice, si nos fijamos en el feriado, Jueves Santo, Viernes Santo, con lo cual lo hace mucho más crítico, ¿sí? Mucho más horrible, digamos, ¿no? Sí, pero también más perfecto, mucho más para que se cumpla lo que estaba escrito. mucho más profundo, mucho más humano, sí, Muere antes, muere justamente, antes, no lo tienen que celebrar, etcétera. Se haga un montón de cosas necesarias para que esas palabras se cumplan. Exacto, con esto terminamos. O sea, hay mucho más por detrás de lo que los evangelios nos dicen. Los evangelios nos dicen mucho, pero investigando, con otros datos, llegamos a un panorama un poco más completo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no digo que esta sea la cronología verdadera, pero no lo estoy diciendo porque se me ocurrió a mí, leí a algunos investigadores, arqueólogos, ¿sí? Que han hecho el trabajo metódico y han llegado a unir estas piezas y proponen esta hipótesis, ¿sí? Así que es para estudiarla, es para considerarla, pero arroja luz a muchas cosas que están en la Biblia, que están en los escritos, pero que uno a veces se queda ahí, ¿no? Entonces con esto terminamos nuestra charla.